Y quiero compartir en Mateo capítulo 11 un pasaje que es muy conocido, en Mateo 11, de versículo 25 a 30, 25 a 30, el final del capítulo 11. Es este pasaje que tiene un versículo muy conocido que muchas personas incluso lo han memorizado, el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, no, este pasaje. Pero vamos a ver el párrafo entero, del versículo 25 a 30, porque es un párrafo, y este también va a servir como ilustración para el taller esta tarde, sobre cómo preparar mensajes devocionales, estudios de escuela dominical, lo que sea. Aunque el material, cuando lo reparto a los 6 o 7 que he traído, creo que 7 copias de cada de los materiales que he traído del taller de predicación de Langham, que yo colaboro con ellos desde hace 12 años aquí en Andalucía. Estoy en la comité regional de taller de predicación. Y Andrés Reed, que era pastor aquí hace muchos años, él también está en ese movimiento, esta entidad, pero a nivel nacional es uno de los del comité nacional. Y aquí en Andalucía el presidente es Daniel Benítez. Algunos a lo mejor conocéis a Daniel Benítez en San Pedro de Alcántara, que él hace años atrás me dice que él venía aquí a predicar de vez en cuando. Sí. Y entonces Daniel Benítez yo le conozco de hace ya 30 años y pico, un buen hermano, y trabajamos juntos en el comité regional con algunos otros que son misioneros ingleses y algunos otros que un chaval de Almería también que está en el comité. Pero ese pasaje es una ilustración porque es uno de los textos que nos dio en el primer o segundo taller que yo fui a Barcelona hace 14 años para aprender cómo mejorar, aunque llevaba ya 30 años en el ministerio, pero siempre se puede mejorar. Y esa es la idea, que el material que voy a dar esta tarde es para ayudaros a cómo leer la palabra y sacar lo que está ahí. Y si ya está haciendo eso, pues gloria a Dios, pero se puede mejorar, siempre podemos animarnos a otros a unirse. Entonces, Mateo 11, 25 a 30, vamos a leerlo y leer esos 6 versículos, y luego voy a hablar de lo que es el pasaje, ¿no? De como si fuera una predicación normal, pero ese servirá de ejemplo, ¿eh? Entonces, es un solo párrafo y dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, como dije antes, el versículo 28 es uno que muchos han memorizado, pero está en un contexto. Y a veces sacamos el versículo del contexto para presentarlo como cualquier cosa, ¿no? Estoy desanimado, pues mira, el Señor te dice, venid a mí. Pero ese no fue... bueno, se puede utilizar y aplicarlo a las situaciones, y lo haré después, pero su aplicación primaria era como una invitación a los que no conocen al Señor, a los que están cargados por el pecado. Y Él da esta invitación a ellos. Pero si consideramos el párrafo, estos 6 versículos, yo veo aquí que hay por lo menos 3 cosas. Pero yo he titulado este mensaje La Gran Invitación. La Gran Invitación. Y soy aficionado del cine desde que era un niño. Cuando yo tenía unos 12, 13, 14 años, mis amigos del barrio íbamos a un cine. Yo crecí en Nuevo México, que es un estado entre Texas y Arizona, aunque nací en Colorado, que es el estado que es justo al norte, pero que crecí en Albuquerque, en Nuevo México. Y ahí había un cine a como 2 kilómetros, y los sábados siempre íbamos a ver el matinal por una moneda de 25 centavos, que era como una moneda de 5 duros, ¿no? Y íbamos ahí y pagamos los 25, y había siempre una
una serie de películas de Flash Gordon, pero de los antiguos, blancos y negros, pero era una cosa de 5 o 6 minutos y siempre te dejaba como si fuera una novela, ¿no? Tiene que venir cada sábado a ver qué pasa con Flash Gordon, qué pasa con esto. Y luego ponían lo que era la película de esa semana, ¿no? A lo mejor era un western, algo con John Wayne o algo otra cosa. Pero como era matinado, costaba solo 25 céntimos, o centavos. Y mis amigos y yo, pues, casi nunca perdíamos un sábado. Y pues desde esa época yo soy muy aficionado del cine. Y hay una película en el cine que se llama La Gran Evasión. Y es una película bélica, una historia verdadera de la Segunda Guerra Mundial. Fue grabado o rodado en 1965, 66, con los actores que entonces eran muy famosos. Richard Attenborough, Steve McQueen, gente así, ¿no? Que gente muy importante entre actores de Estados Unidos y de Inglaterra. Y era la historia de unos prisioneros de guerra, de los aliados, en un campamento especialmente diseñado para que no puedan escapar. Porque se habían escapado de otro campamento y finalmente los nazis dicen, pues vamos a hacer un campamento imposible de escapar. Y hace el campamento y trae todos los problemas de todos y lo ponen ahí. Y el jefe dice a ellos, aquí no vais a escapar ninguno porque este campamento está precisamente para ta. Muy bien, pues se meten los prisioneros ahí y empiezan a planificar un escape. y es la gran evasión. Y hay una escena cuando Steve McQueen, que es un capitán americano preso, está hablando con el líder, un inglés, un coronel o alguien de los ingleses, y están explicando lo que van a hacer, excavar un túnel, y el túnel va a estar a tanta profundidad, va a estar hasta tantos metros más allá de la valla, y dice, pero ¿cuánto vais a sacar? Y dice, vamos a sacar a todos. Dice, ¿estáis locos? ¿Todos? Y eso es lo que, por eso yo hago la comparación, porque su intención era sacar a todos. ¿Y qué es la intención de Jesús aquí? Invitar a todos. Entonces, por eso lo llamo la gran invitación. Pero el pasaje sucede en el segundo año de su ministerio público, que a veces se llama el año de popularidad, ¿no? El primer año fue el año de preparación, este año es el año de popularidad y el tercer año fue el año de la pasión, ¿no? Que cada año tiene sus partes. Pero en ese segundo año de su ministerio, Jesús está en medio de mucha popularidad. La gente está hablando de él en todas partes, en Galilea, en Judea, en Decápolis, en zonas incluso fuera de Israel o de lo que era Tierra Santa. Están hablando de él. Y en ese preciso momento, cuando empieza el versículo 25, dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo. Cuando dice en aquel tiempo, está hablando de los versículos anteriores. Y en los versículos anteriores ha estado en un debate un poco con los fariseos y también está riñendo a las ciudades de Corazín, de Betsaida y está echándoles una riña por su falta de fe, por su falta de creer en él y recibirle con lo que él ha venido a hacer para el mundo y bueno, para Israel en aquel momento. Pero dice, en aquel tiempo Jesús respondió. ¿Y qué es lo que hace? Pues en versículo 25 y 26, él habla al Padre y está alabando al Padre. Dice, te alabo, Padre. Entonces, pero ahí en versículo 25 dice, te alabo, Padre, y en versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Pero está hablando al Padre en una conversación entre ellos dos. Pero cuando llegamos al versículo 27, ya no está hablando al Padre, está explicando a los demás que están ahí escuchando, está explicando, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Pero no está hablando ya con el Padre, está explicando una cosa. Entonces Jesús primero empieza, versículo 25 y 26, alabando al Padre. Versículo 27, explicando cómo conocer al Padre. Y ahora en versículo 28 a 30 es Jesús invitando a todos a venir a Él para poder, pues, vivir su vida en lo que Dios el Padre quisiera, lo que Él quisiera, etc., ¿no? Entonces esas son las tres partes. Aunque es un párrafo de 6 versículos, tiene su estructura. Y tiene versículo 25-26, Jesús alaba al Padre. Versículo 27, Jesús explica algo acerca del Padre, y versículo 28 a 30 Jesús invita
a todos a que vengan a Él, ¿no? Entonces esas son las tres partes que vamos a ver y cada uno tiene su aplicación o varias aplicaciones, cada uno tiene su enseñanza y todo eso es lo que queremos hacer. Entonces cuando estamos contemplando la palabra de Dios para preparar un pensamiento, un devocional, un sermón, una lección de escuela dominical, lo que sea, siempre hay que mirar la estructura que tiene el pasaje y buscar ahí qué es la estructura, porque ese nos da lo que es el bosquejo de lo que tiene que presentar. Y aquí vemos esas tres partes que Jesús está haciendo. Está alabando al Padre por su plan soberano, y vamos a ver que Él menciona cómo Dios es soberano, sin usar la palabra, pero la forma que Él describe al Padre nos hace ver que es soberano. Luego explica cómo conocer al Padre en una forma personal, y luego invita a todos a venir a Él y someterse a Él también. Eso es algo incluido en la invitación. Entonces, vamos a mirar versículo 25-26. Empieza alabando, le alaba al Padre por el plan. Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. Ahí se ve la soberanía de Dios. Es el Señor del cielo y la tierra. ¿Qué más hay? Está diciendo, tú eres el Señor del universo, de todo lo que hay ahí y todo lo que está aquí. Y esto habla de la soberanía de Dios. Y está diciendo, te alabo por tu plan soberano, que pasa de la sabiduría del mundo, porque dice que porque escondiste esas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños, ¿no? Que está ahí un poco parafraseando un salmo que está en el Antiguo Testamento, pero está diciendo, te alabo, Padre, porque tú eres soberano, Señor del cielo y la tierra, y porque en tu plan soberano tú tienes algo, pero que no lo has dado a los sabios, los entendidos, que muchas veces se hacen orgullosos y soberbios de su conocimiento y las cosas, y dicen, no, tú lo has revelado a los niños. Es decir, que la gente que es sencilla, piensa en una forma más simple, más inocente, y dice, pero te alabo, Padre, porque tu plan pasa de la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 y 2, pues la sabiduría del mundo es una forma, pero Dios escogió los que no eran sabios para un poco rebatar el orgullo y la sabiduría del mundo. Entonces Él está alabando al Padre por ese plan de pasarse de la sabiduría del mundo y traer un evangelio sencillo. Es un evangelio muy simple, muy fácil de entender, porque hasta los niños lo pueden entender. Y está alabando al Padre por ese evangelio sencillo. Vamos a mirar un momento lo que dice Pablo en 1 Corintios 1, 18-21, como un pasaje paralelo, aunque no es Jesús hablando, pero Pablo habla de eso aquí en 1 Corintios 1, 18-21. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y sigue hasta el final del capítulo hablando de la sabiduría del mundo, lo que la sabiduría de los griegos pide sabiduría, los judíos señalan. Pero lo que está diciendo es que el plan de Dios pasa de la gente que cree que yo sé lo que hay que hacer para resolver el problema de los problemas que hay. Y dice, no, Padre, te alabo porque tu plan soberano pasa de esas cosas del mundo y ofrece algo muy simple, muy sencillo, muy fácil de entender. Quiero, y luego termina en versículo 26, otra vez alabando, dice, sí, Padre, porque así te agradó. Y dice que te alabo porque tú hiciste esto, y te alabo porque en tu voluntad tú te agradaba hacerlo de esta forma, y te alabo porque lo que tú has hecho ha salido bien, ¿no? En el sentido de que el plan no tiene otro plan mejor. No hay un plan mejor que lo que Dios ha planificado desde la eternidad. Y tengo una cita aquí de William McDonald comentando sobre ese versículo, y dice, lo que hizo, hablando de Jesús, dice, lo que hizo fue elevar su voz en acción de gracias a Dios, por cuanto nada podía frustrar sus propósitos soberanos. Gracias, te alabo, Padre, porque eres el Señor de los cielos y la tierra,
y que no ha revelado eso a la gente entendida y sabia y orgullosa, pero a los niños así te agradó y está alabando a Dios por su decisión soberana. Y el doctor MacDonald dice que Jesús eleva su voz en acción de gracias a Dios por cuanto nada podía frustrar los propósitos soberanos del Padre. Rehusaron la gente, ¿no? Las personas que rehusaron deliberadamente someterse a Él, y cuando rehusaron la luz, Dios les privó de la misma. Pero los planes de Dios no fracasarán. Si la intelectualidad no cree, entonces Dios revela a su Hijo a corazones humildes. Jesús agradeció al Padre por ordenar que si algunos no lo querían aceptar, otros sí lo harían. Frente a una titánica incredulidad, encontró consolación en el plan y propósito de Dios que nada ni nadie podría derrotar. Y está hablando del contexto anterior. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran hecho los milagros en Tiro y Sidón o en Sodoma y Gomorra, lo que habéis visto vosotros, ya tiempo se habían arrepentido, y vosotros seguís en vuestros 13, ¿no? Y dice que ese no está bien. Y dice, por tanto, versículo 22, en el día del juicio será más tolerable el castigo para esos que para vosotros. Y está hablando de lo que el doctor MacDonald dice ahí en la cita, que Cristo puede alabar a Dios porque nada va a frustrar su plan. Nada va a frustrar lo que Él quiere hacer, ni siquiera la incredulidad, porque si hay algunos que son incrédulos, habrá otros que sí serán creyentes, ¿no? Y eso es lo que Él dice ahí. Entonces, de esta primera parte de Jesús alabando al Padre, yo veo, hay varias aplicaciones, pero quiero enfocarme en solo dos aplicaciones principales. Uno es, Dios no tendrá su propósito frustrado porque Él es soberano y al final su voluntad, lo que a Él le agrada, se cumplirá. Esa es una aplicación que podemos sacar de la alabanza de Jesús hacia el Padre y de ese plan y propósito no escondiéndolo, pero pasando de largo la sabiduría del mundo para revelarlo a las personas que tienen un corazón más sencillo, más humilde, etc. Entonces, esa es una primera aplicación. Dios no tendrá su propósito frustrado porque es soberano y al final su voluntad, lo que a Él le agrada, será cumplida. Y la segunda aplicación aquí es que nosotros debemos alabar a Dios por su plan asombroso. Jesús dice, te alabo, Padre, por eso. ¡Wow! ¿Y qué es lo que hace Pablo en Romanos 11 también? Romanos 11, al final Pablo da lo que se llama una doxología. Y él dice en Romanos 11, al terminar de explicar 11 capítulos de doctrina, de qué es la justificación por la fe, y todo lo que explica el plan de Dios para los gentiles, el plan de Dios para Israel, y termina en capítulo 11, versículo 33 a 36, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo reacciona alabando a Dios con un asombro después de haber explicado, por inspiración del Espíritu Santo, todo lo que es Romanos 1 al 11. Y termina toda esta primera sección de Romanos, antes de empezar la segunda sección de aplicación, vida cristiana, etc. Él termina con esa doxología. Doxos es la palabra griega de dar gloria o alabanza, ¿no? Entonces, está alabando a Dios Pablo, aquí Jesús está alabando, y esa es la segunda aplicación. Nosotros debemos alabar a Dios por su plan asombroso. Y es así. Si todos miramos atrás en nuestra vida, hay algo de cómo el Señor nos alcanzó con el Evangelio, con su salvación, con su perdón, con la vida eterna, y podría haber sido por un folleto, por el testimonio de un familiar. A lo mejor crecimos en un hogar cristiano, yo crecí en una familia no creyente, pero que puede que sea a través de ir con un amigo a la escuela dominical, puede que sea en la niñez, en la juventud, o ya como adulto. Es que hemos conocido personas que se convierten con 30, 40 años, incluso más. Hay gente que llega a los 80 y tanto y todavía no son creyentes, y en la cama, en el hospital, un día antes de morir, aceptan al Señor. Y es como la parábola de los trabajadores, ¿no? Que sale por la mañana y dice, te voy a dar
un pago de un día para trabajar el día. Y lo que empezó a las 7 de la mañana dice, muy bien. Y luego a mediodía todavía queda mucho, contrata a algunos más. Y dice que te voy a dar un pago de un día para eso. Y luego falta una hora para terminar, pero falta más, contrata más. Y la lección de esta parábola, porque al final los que al principio vamos a tener más para nosotros, porque si ha dicho a los de el último momento que voy a darte lo mismo, seguramente que nos da más. Y cuando no es así y paga todo por igual, se ofenden. Pero Jesús está diciendo que Dios, la salvación que Él da, no es menos para el que se convierte un día antes de morir, como para el que se convierte 80 años antes de morir. Yo conozco a algunos misioneros que su testimonio es que yo acepté a Cristo en la guardería de la iglesia con 5 años. Y se acuerdan. Y toda su vida han crecido en la iglesia, toda su vida, a seguir al Señor. Me bauticé con 10 años, fui a una escuela cristiana, fui al instituto bíblico. Y yo conozco misioneros así. Unos compañeros que servían con nosotros 8 años en Puebla, al principio de la iglesia, su hija es misionera en Bangladesh ahora, es enfermera, matrona, trabaja en un hospital ayudando a las mujeres y tal. Pero ella cuando llegó a nosotros aquí a España tenía 4 o 5 añitos y aceptó a Cristo con esa edad y ha seguido hasta hoy. Hasta hoy sigue sirviendo al Señor y hay gente así, pero hay otros. Tengo un chaval en la iglesia que aceptó a Cristo hace 3 años. Había salido de la droga, estaba conviviendo con su novia, tenían un niño entre ellos. Y ella vino como un mes antes, porque venía de un trasfondo de saber cosas de la iglesia, un ambiente muy de prosperidad pentecostal y todo, y nunca había entendido el evangelio, nadie se lo había explicado, solo, no, Dios quiere que tú seas sano y próspero y todo eso. Ella no sabía del evangelio, llegó a la iglesia, escuchó el evangelio por primera vez en su vida, y se quedó, y dijo al novio, que estaba ya recién salido de un programa de rehabilitación en un centro para quitarse de la droga, y dice, pues mira, en esa iglesia yo no sé, yo no quiero nada de Dios, estos son pamplinas, estos son comecocos, y todo lo que él dijo, ¿no? Pero ella seguía insistiendo, y el primer domingo de 2023, el primer domingo, ya son 3, este mes son 3 años, él vino a la iglesia, primera vez que pisó una iglesia. Pero ya tenía la compañera que le estaba animando durante un mes y pico, hablando de cosas. Llega ahí y yo digo un mensaje de Año Nuevo, de Miqueas 6. ¿Qué es lo que el Señor requiere de vosotros? Pues de amar misericordia y justicia y tal. No es ni evangelístico. Y al final del mensaje el chaval estaba llorando. Y vino corriendo y dice, quiero aceptar a Cristo. Y yo decía, pero ¿tú entiendes lo que está diciendo? ¿Tú entiendes lo que hemos predicado? Sí, quiero aceptar a Cristo. Entró adentro conmigo y el compañero y estábamos orando con él, llorando como una Magdalena pero aceptó a Cristo. Y hasta hoy está en la iglesia, ahora está tocando la guitarra, ayudando a la alabanza. 4 meses después de eso, él y la muchacha se casaron. 3 meses después se bautizaron. Y están en la iglesia, están sirviendo, están animando, pero el Señor ha hecho una obra, pero tenía 30 años, ahora tiene 31, pero tenía 28 años hacerlo. La hija de los compañeros misioneros, 5 añitos, él 28, pero hay otra gente que yo he conocido aquí en España que también a los 40 años, el otro día me dijo uno, fue en el retiro, estuve en el campamento de los naranjos de jueves hasta ayer, traduciendo, y ahí un hombre estaba hablándome de uno en Málaga, que era uno de los peces gordos de los testigos de Jehová aquí en España, pero casi 30 años, un anciano, sabía de todo, y el Señor le llegó con el evangelio, se convirtió, y le echaron, y su familia, la mujer le divorció, se quejó, y ahora tiene un ministerio, ese hombre que se convirtió a Cristo con casi 50 años, pero tiene un ministerio para los ex testigos de Jehová. Y me dijo ese hermano de Málaga, es un chaval, un pastor joven, bautista, de una iglesia cerca entre Málaga y Fuengirola, y tiene como, 30 años, pero estaba explicándome de ese hombre, y yo decía, fíjate tú, una niña de 5 años, con los padres que son misioneros y tienen su tiempo de culto familiar o lo que sea, toda la vida en la iglesia, y ahí va con Cristo.
Otro que saliendo del mundo de la droga, de cosas de una vida de incredulidad, ni siquiera creyendo en la Virgen de Rocío, las cosas que por ahí en pueblos son tan importantes, ¿no? La gente muy rociera, todos dice, eso de las imágenes es una tontería, dice, todo era una tontería, hasta que escuchó la palabra de Dios, que no era ni un mensaje magnífico, no dio una invitación al final, lo que quiere. Yo decía, eso es lo que Dios dice, que no es por las obras y por cumplir los ritos. Él dice, yo lo que quiero es en el corazón, amar misericordia, practicar justicia, etc. No, de este pasaje tan famoso. Y él viene corriendo porque el Espíritu Santo le tocó el corazón y tenía que aceptar a Cristo. Y desde ese día no ha vuelto atrás. Se sigue cada vez más testificando la familia, la gente, todos. Y luego este hombre que me dijo el viernes, el chaval de Málaga, un hombre de más de 50 años, 30 años con los testigos de Jehová, y el Señor también le alcanzó. Y ahora está con un ministerio explicando el Evangelio verdadero a los o los que todavía son testigos de Jehová. Y fíjate cómo el Señor trabaja. Pero siempre hay los que rechazan todo. Esos son tonterías. La Biblia no es un día. Esas son leyendas y mitos y todo. Y trata de restar la fuerza de lo que Dios ha hecho. Y para su mente, su sabiduría humana, dice, no puede ser. Que incluso algunos lo usan para atacar. ¿Y cómo puede Dios ser de amor si sacrifica a su propio hijo? ¿Qué clase de padre es eso? ¿Tú darías a tu hijo a matar a los narcos para salvarte del pellejo? ¿No? Y pone ese tipo de argumentos como si fuera algo malo. Pero es que demuestra que en la sabiduría humana no sabe lo que Dios ha hecho con ese plan del Evangelio. Desde la eternidad, Jesús fue, antes de la fundación del mundo, el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Y cuando vino Juan Bautista, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús fue predicando, invitando a la gente así. Entonces, ¿cómo nos vamos a alabar a Dios? Así que es tremendo lo que Dios ha hecho. Y nos lleva a la segunda parte, versículo 27, cuando Jesús explica cómo conocer al Padre. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Habla de la autoridad y ahora la soberanía de Jesús en el universo. Todo es bajo su autoridad. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y mire, ahora dice algo muy importante. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús está diciendo que Él tiene toda autoridad para lo que Él está enseñando, porque Dios, el Padre, se lo dio. Y en Mateo 28, al final, cuando termina este Evangelio, tenemos lo que se llama la Gran Comisión. Y al final Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 18. Ahí está otra vez. Tengo toda autoridad en todo el universo para hacer lo que Dios me ha enviado, lo que el Padre me ha enviado a hacer. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está hablando de lo mismo, de esta autoridad que tiene. Pero luego está diciendo que la relación entre el Padre y el Hijo es única e inescrutable, porque dice, nadie puede conocer al Padre sino al Hijo, y nadie puede conocer al Hijo en todo, salvo el Padre. Dice, y nadie puede conocer al Padre menos a quien el Hijo quiere revelar. ¿Y qué está diciendo? Dice que si tú quieres conocer al Padre Dios, es a través de mí. Y eso es lo que siempre dicen los pasajes que usamos, que habla de la exclusividad del Evangelio, que predicó Pedro en Hechos capítulo 2. No hay ningún nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús. O Jesús mismo en Juan 14, en el aposento alto, Él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y no dije soy un camino, el mejor camino, no, dice soy el camino, el único. La vida, la verdad. Es decir, que son artículos definidos. No es un artículo indefinido. Soy un camino, una verdad. Escoge tú. Si Buda te mueve más, pues vete tú con Buda. Si Mahoma con Mahoma. No, dice yo, no hay otra verdad. Hay muchas verdades, pero que no son de verdad. Y entonces aquí está poniendo lo que llamamos la exclusividad del Evangelio. Y es que la relación entre el Padre y el Hijo es única y es inescrutable. Y dice que nadie puede conocer a menos que yo lo revelo. Y tengo aquí otra cita del Dr. MacDonald cuando dice: hay un incomprensible misterio acerca de la persona de Cristo.
La unión de la deidad y la humanidad en una sola persona suscita problemas que dejan perpleja a la mente humana. Y también el Padre es inescrutable. En último término, solo Dios es suficientemente grande para comprender a Dios. Y como Jesús es Dios, Él comprende al Padre, ¿no? Dice, el hombre no lo puede conocer mediante su propia fuerza o intelecto. Dios pasa de la sabiduría humana, ¿no? Y dice, pero el Señor Jesús puede revelar y revela al Padre a aquellos a quien Él quiere. Todo el que viene a conocer al Hijo viene también a conocer al Padre. Juan 14:7, cita el Dr. MacDonald, es cuando creo que es Tomás dice, Señor, enséñanos el Padre. Dice, Tomás, tanto tiempo estoy con vosotros y no habéis entendido que si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Es decir, que Dios, Jesús es la explicación de Dios. En Juan 1:18 dice, nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre le ha revelado, le ha explicado, le ha... ya no me acuerdo la palabra que usa aquí la Reina Valera, pero en griego es la palabra de exégesis. Dice que es Jesús que ha hecho la exposición de quién es el Padre, cómo es el Padre, y si queremos saber cómo es Dios, solo miramos a Jesús. ¿Cómo reacciona Dios? Miramos a Jesús. ¿Cómo cree Dios? ¿Cómo siente Dios? Mira a Jesús. Y va a ver reflejado en Jesús todo lo que Dios es. Dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. La palabra dado a conocer en griego es la palabra que usamos para exégesis de la Escritura, de leer, sacar, entender y revelar lo que está aquí. Entonces, es solamente a través de Jesús que se puede conocer al Padre. Quiero terminar la cita de Dr. MacDonald. Dice, aquellos a los que Él escoge revelar al Padre, lo que Jesús quiere revelar al Padre son aquellos que reciben la invitación que vamos a ver otro en versículo 28. Pero dice, aquellos a los que Él escoge revelar al Padre son aquellos que confían en Él como Señor y Salvador. Así que aquí vemos esta tremenda enseñanza de que Jesús tiene toda autoridad para decir y enseñar y hacer y deshacer lo que Él está haciendo. Conocer a Dios es imposible a menos que fuera por Jesús. Y entonces aquí Jesús tiene la soberanía para hacer que los creyentes conozcan al Padre. Si alguien responde y dice, yo tengo aquel a quien el Hijo quiere revelar al Padre, pero ¿quién es esa persona? La que responde ahora a la invitación. Pero antes de pasar a la invitación, hay una aplicación muy importante que veo aquí, y solo, aunque habla de la soberanía y la deidad de Cristo y todo, pero yo voy a enfocarme en, es imposible conocer a Dios aparte de Cristo. Eso es lo que dice, esa es la exclusividad. Solo en Cristo puede alguien ser salvo y entender cómo es Dios y qué es lo que Dios quiere de él como creyente. Hechos 4:12, Pedro dice, en ningún otro hay salvación, solo en el nombre de Jesús, ¿no? No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y en el versículo 11 habló de Jesús. Jesús es el sujeto que precede lo que dice Pedro. En ningún otro ¿qué? En ningún otro salvo Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús hay salvación. Luego, como dije, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida y la verdad. Es decir, que nadie más que Jesús. Nadie viene al Padre. Cuando dice nadie, ¿qué significa? Nadie. Ni la mejor persona del mundo, ni la persona más santa, ni la que más obras hace o más dona a la caridad. No, solo a quien cree en Él. Porque nadie viene al Padre sino por Jesús. Y luego también en Juan 1:18 que leí hace un momento, Jesús ha dado a conocer el Padre a los que creen, ¿no? Nadie más ha visto a Dios, pero si queremos saber cómo es Dios, mira a Jesús en la Biblia. ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Cómo reaccionaba? Tanto en la cosa que Él hizo, que la gente secular suele ver bien. Oh, sí, cogió a los niños para bendecirlos, salvó a las prostitutas, tomaba una copa con los publicanos para hacerle ver que no hay nada, lo malinterpretan, ¿no? Pero lo que miran esa cosa. Pero cuando reñía a los fariseos diciendo que víboras y hipócritas, ¿no? Así que cuando queremos saber cómo reacciona Dios hacia el pecado, ¿cómo reacciona Dios hacia el perdón? ¿Cómo reacciona Dios hacia la incredulidad o la hipocresía? Mira a Jesús. Y cuando vemos a Jesús,
Estamos viendo cómo Dios piensa, actúa y actuará en todas esas cosas, porque Jesús es quien revela el Padre. Y tal es la exclusividad del Evangelio y la invitación de Cristo. Es exclusivamente a través de Él. Y alguna gente dice, eso no es justo. Todos los caminos llevan a Dios. No, todos no, porque algunos se contradicen. Y cuando escuchas a los conferenciantes que da apologética cristiana o tienen debates con ateos o entre otras religiones, como un cristiano con un musulmán, un cristiano con un hindú, etc. Cuando ellos hablan y defienden el Evangelio, siempre les echan en cara. Pero ese es muy estrecho de mira, ese es muy exclusivista. Dios no es así, Dios es amor. Y dice, no, pero que si Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí, Él quiere decir nadie, ¿no? Y eso es algo que deja eso, es tan exclusivo que nadie puede venir a Dios salvo si es por Jesucristo. Y no importa lo bueno que son, no importa lo religiosos que son. Los judíos eran muy religiosos, incluso creían en el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y no eran salvos. El día de Pentecostés, Pedro dijo, arrepentíos y creed. Porque dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y dice, arrepentíos y creer en Jesús, ¿no? Hay que hacer todos los sermones en el libro de Hechos, está hablando a creyentes. Habla a judíos creyentes, samaritanos creyentes, gentiles creyentes que iban acercándose, como Cornelio y otros que creían, pero no eran salvos. Cornelio en Hechos 10 es un hombre piadoso, daba limosnas al pueblo, oraba a Dios y todo. Tiene mejor testimonio que yo. Y sin embargo, no era salvo. Y el ángel que le apareció dice, Cornelio, manda a ese pueblo y trae un hombre que se llama Pedro y él te dirá lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque por muy creyente, por muy generoso de dar ofrendas, por mucha oración que hacía, tenía un problema Cornelio, que estaba en camino al infierno, estaba perdido, era un no creyente en Cristo, no sabía nada del Evangelio. Y por eso, cuando escuchó el Evangelio, él y los que de su casa, su familia, aceptaron a Cristo. Pero hay todos los ejemplos en Hechos, los judíos en Pentecostés, después los líderes, los samaritanos, el eunuco etíope con Felipe, Cornelio, cuando Pablo llega a Europa, Lidia en Filipos. Es decir, que toda la gente que hay son personas que están de alguna u otra forma creyendo en Dios. No son ateos. Bueno, en Atenas, cuando Pablo predicó a los filósofos, muchos eran ateos o tenían un concepto de Dios como algo impersonal, casi como los hindúes, ¿no? Un tipo de panteísmo, ¿no? Todo es Dios. No. Pero ya estoy sermoneando, no voy a seguir adelante. Pero la cosa es que hay una exclusividad en el Evangelio que no podemos echar fuera, porque el mundo de hoy, tan postmoderno y tolerante de todo, dice, no, ese me suena muy feo, que solo Jesús. No. Este no es un Dios de amor, no haría eso. Bueno, pues su palabra lo dice. Y no solamente una vez, sino una vez, otra y otra y otra y otra. Y este pasaje aquí, la gente no suele ir aquí para decir que hay una exclusividad en el Evangelio, versículo 27. Cuando tú hablas, ¿dónde dice en la Biblia que solo a través de Cristo? Va a Juan 14:6, a Hechos 4:12, pero nadie viene a Mateo 11:27. Pero ahí dice, nadie viene al Padre sino aquel quien el Hijo quiere revelar. Así que, o dar a conocer. Entonces, hemos visto que Jesús alaba al Padre, luego Jesús explica cómo conocer al Padre. Y ahora vamos a la última parte. Jesús invita a todos a que vengan a Él. Versículo 28 y 30. Y esto es el corazón de estos versículos. El corazón y la cumbre, es el crescendo, ¿no? De lo que está enseñando aquí. Después de enfrentar la incredulidad de la gente en Galilea. Oh, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque no quieren creer. Pero Dios va a levantar personas que van a escuchar y van a creer, porque el Espíritu Santo está convenciendo el mundo de pecado, de justicia, de juicio. Esa es su obra. Y la gente tiene todos la misma oportunidad. Aquí Jesús dice, venid a mí los ricos, venid a mí los hombres, los varones, venid a mí, yo qué sé, los blancos, los chinos, ¿no? Dice a todos, venid a mí todos. ¿Por qué? Igual como en la película de la Gran Evasión. ¿Cuánto vamos a sacar para a todos? ¿Qué? ¿Estáis locos? No. Jesús dice, ¿quién puede venir a mí?
A todos. Hay religiones que no permiten a la mujer tener la salvación, solo los hombres. Yo hace más de 30 años estuve en una conferencia en Estados Unidos y un hombre misionero estaba hablando que fue a Bangkok, en Tailandia, para una cosa de reunión de misiones en el sureste de Asia. Y estaba en un hotel y en la habitación que le dieron en el hotel, pues daba el callejón que estaba detrás de la iglesia. Y dice, toda la noche, y parecía que tenía ahí un ejército de gatos. Entonces por la mañana, como él durmió tan malamente, al bajar para el desayuno, pregunta en la recepción el hombre y dice, oye, mira, anoche no podía dormir nada porque parecía que hay ahí una tribu de gatos. Dice, sí, hay una mujer ahí detrás. Y ella está criando o cuidando los gatos de la calle. Y tiene 200 gatos o algo así. Y dice, pero eso es una locura. Dice, no, pero porque en su forma de budismo, que practicaba en esa parte de Tailandia, dice, en su forma de budismo, por ser mujer, no puede acceder a la salvación. Y está haciendo eso para que acumula buena karma, para que en la vida próxima se reencarne como hombre, para poder acceder a la salvación. Y el hombre sacudió la cabeza y dijo, qué locura, qué carga. Y eso es lo que pasa con la religión, con los sistemas de filosofía, de lo que sea. Siempre carga a la persona con lo que ya tiene del pecado, porque el pecado es una carga, ¿no? Y Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. No está hablando del trabajo saliendo por la mañana a hacer el jornal de trabajo en donde sea. Está hablando de ser trabajados y cargados por el peso del pecado. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está diciendo que la invitación es para venir. Y el Dr. Warren Wiersbe, uno de mis comentaristas muy bueno, muy famoso, ya falleció hace unos años, pero él dice que Jesús dice, venid, y los fariseos decían, haced los 633 mandamientos de la ley de Moisés, y podrías a lo mejor estar bien ante Dios, ¿no? Pero hacer esto. Y Jesús no dice, hacer esto y serás salvo. Dice, venid a mí para ser salvo. Y el Dr. Wiersbe lo dice así. Dice, los fariseos todos decían hacer y procuraban obligar a la gente a seguir a Moisés y las tradiciones. Pero la verdadera salvación se halla solamente en una persona con P mayúscula, Jesucristo. Venir a Él significa confiar en Él. Cuando Él dice venid, está hablando de creer, tener fe en mí. Pero lo invita a todos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. 2 veces habla de descanso, 2 veces habla del yugo, y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. 3 veces habla de la carga, pero ¿estáis trabajados y cargados? Pues toma, voy a darte otra carga, pero es una carga ligera. Es una carga de someterte a mí para aprender de mí. Y no sé si habéis visto en una casa rural, un restaurante, un mesón de estos que está por ahí en Alcalá de los Gazules o en un sitio de esos rurales, que a veces en la pared tiene un yugo, ¿no? Colgando ahí con otras herramientas y cosas del campo antiguo. Pero ¿cómo es un yugo? Pues es para poner un yunque de bueyes y dice los comentaristas que en Israel, pues para arar la tierra, pues tiraban los bueyes de eso. Pero el yugo era lo que unían los dos. Y muchas veces para entrenar un buey joven, le ponían con un buey veterano. Y el veterano cargaba con más, para que el joven podría aprender y no cargar tanto. Y esa es la idea. Jesús está diciendo, poned mi yugo. ¿Por qué? Porque es ligero. Y mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque yo estoy llevando la mayor parte. No es como la poesía esa famosa de las huellas en la playa y la persona que dice, Señor, veo en mi vida que siempre estamos andando y hay dos huellas en la playa, ¿no? Andando por y dice, pero en los momentos de mi vida, cuando más difícil era, cuando más problemas tenía, veo solo uno. ¿Por qué me abandonaste? Y el Señor responde y dice, hijo, en ese momento yo estaba llevándote a cambritos. Y los huellas son mías, ¿no? Es una poesía, a veces lo ponen en nuestro pan diario, a veces lo ponen en una revista cristiana de algo, pero es una poesía muy famosa que se llama Huellas.
Y en inglés footsteps, ¿no? Lo que deja la huella en la arena. Pero Jesús es el que lleva la carga. Y eso es lo que está diciendo, coge mi yugo. ¿Por qué? Porque mi yugo es ligero y mi carga es ligera. Ya el pecado ha hecho una carga pesada. En Génesis 3, Adán y Eva y la serpiente, Dios los confronta cada uno. Y cuando termina con Adán en Génesis 3, 17, 18, 19, dice, ahora vas a tener que trabajar. Antes trabajaba Adán, antes de la caída, Adán y Eva pues trabajaban en el huerto cuidando lo que Dios hacía. Adán nombraba a los animales, que es un trabajo que Dios le encargó a él, pero es decir, que tenían trabajo. Dice, pero ahora vas a trabajar por el sudor de tu frente. No sé si antes no sudaba, pero ahora va a sudar. Y dice, la tierra va a producir espinos y malezas y cosas que va a ser difícil tu trabajo. Esa es la maldición del pecado sobre toda la creación. Pero antes no tenía una carga de trabajo. Algunos creen que el trabajo, por lo que dice en Génesis 3, la maldición, el trabajo es un castigo de Dios, ¿no? Y los que trabajan dicen, Dios nos castiga teniendo que trabajar. Si no fuera por el pecado, estaríamos todo el día en la playa, disfrutando, tomando copas, lo que sea, pero que no habrá nada de esfuerzo. Y es por culpa del pecado que trabajamos. No, había trabajo antes. Y el trabajo es honrado, el trabajo es algo que Dios quiere. Y hay que trabajar, como si lee Efesios capítulo 4, ahí Pablo dice que el que robaba, el que hurtaba, ya no hurta más, sino trabaja para que tenga por sí y para compartir con los que necesitan. Es decir, que el que no quiere trabajar, que no coma, a los tesalonicenses. Es decir, que el trabajo es honrado, el trabajo es bueno, no es un castigo. Igual como el que cree que no, Dios lo castigó por el sexo, ¿no? Que cuando Eva dio la manzana, que no era una manzana, pero cuando dio el fruto a su marido, era cuando ya tuvieron relaciones y pues ya... No, estaban antes, al final del capítulo 2, Dios presenta a Eva a Adán y dice, wow, ese carne de mi carne, hueso de mi hueso, dice, estaban desnudos juntos y no tenían vergüenza, porque estaban, y esa es una forma, un modismo en hebreo de decir que se conocían entre sí sexualmente, y eso fue antes de la caída. El sexo no es, la caída no es la maldición no es un castigo por el sexo, es un castigo por el pecado. Y el sexo no era pecado porque se disfrutaba antes de la... Bueno, estoy hablando de otro pasaje. Volviendo aquí, la invitación, ¿no? Llevar mi yugo porque el pecado es lo que hace trabajado y cargado la gente. El pecado pesa, el pecado nos cansa. Al final el pecado trae la muerte, ¿no? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Más el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, ¿no? Entonces hay un contraste siempre, pero siempre está vinculado a Jesucristo. Afuera de Cristo no hay nada. En Cristo hay todo. En Efesios capítulo 1 habla de todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero todas, no alguna o las mejores, no, todas las bendiciones en Cristo. Y esas son cosas que vienen. Por eso dice, venid a mí todos están trabajados y cargados. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria. ¿Qué significa destituido? Pues un destituto en la calle es alguien que no tiene techo, no tiene nada, es un vagabundo. Y eso es lo que la idea de la palabra, es que es alguien que está lejos de Dios, está desamparado con las cosas de Dios, ¿no? Está separado. Esa es la idea. Pero todos pecaron, dice Pablo. Y por eso la salvación tiene que extenderse a todos. Si no, Dios no es justo. Dios para decir, todos sois pecadores, pero voy a salvar solo a algunos, ¿no? Dice, todos sois pecadores, pero voy a extender la invitación, venid a mí todos. Ahora, algunos van a rechazarlo. Entonces, para ellos la obra de Cristo en la cruz no sirve. Pero para cada persona que acepta a Cristo, la obra de Cristo le salva, le reconcilia con el Padre, le da vida eterna, le bautiza con el Espíritu, le sella con el Espíritu, le da la adopción como hijos de Dios. Es decir, todas esas cosas, somos coherederos, copartícipes, todo lo que dice la Biblia son las bendiciones que tenemos, y Jesús lo abre a todos los que quieren venir. Venid a mí todos. Y luego, cuando dice llevad y aprender, este es el resultado de aceptar la invitación. Haya descanso, lo dice 2 veces, pero también haya una nueva vida.
una vida de discipulado, aprendiendo de Cristo, siguiendo a Cristo, sometiéndonos a Cristo, no para ser salvo, ya la salvación está hecha. Cuando tú vienes y aceptas, ¿no? ¿Qué dice Juan 3:16? Mas de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Es una transacción terminada. Y eso es lo que no estamos diciendo, que es salvo por gracias y conservado por obras. Este no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que salvo por gracia de Dios, y esa salvación es permanente para toda la eternidad. Es un cambio, es una posición en Cristo. Efesios 1, 2 y 3 habla de nuestra posición en Cristo, la salvación en Cristo, pero siempre todo está vinculado a Cristo. Cuando alguien está en Cristo, ya está resuelto. Ahora, hay trabajo, hay cosas, pero no para ser salvo. Son cosas para crecer, madurar, santificarnos, todo eso, pero no es para la salvación. Y yo sé que hay hermanos evangélicos en otras denominaciones y otras teologías que creen que tú puedes ser salvo y luego perderlo, o creen que no puedes ser salvo nunca a menos que Dios te haya elegido para eso. Pero yo veo en la Biblia que la elección, cuando habla de eso, y ya estoy saliendo otra vez del tema, pero la elección es no para la salvación, sino la elección es para los que están en Cristo. Siempre está vinculado a Cristo. Y yo creo, como en la declaración de la declaración de fe, habla de la seguridad de la salvación. Esta es una de las primeras cosas que me enseñaron. Y en mis ya casi 48 años de creyente, o ya más cerca de 50, porque me convertí con 18 y ya tengo 67. Entonces, pero la cosa es que tengo, en todos esos años, nunca he sentido que he perdido la salvación, o puedo perderla si fallo, si peco, pero tampoco he sentido, pues tengo la salvación, muy bien, mira, aquí está mi póliza de seguro contra el incendio del infierno y ya puedo vivir como me dé la gana. Pablo dice, no, Romanos 6 dice, vamos a pecar porque estamos en gracia. Dice, en ninguna manera, esa no es la idea. Cristo nos salva del pecado para siempre, pero no nos salva para poder pecar más. Eso es lo que algunos también manipulan, lo que dice la seguridad de la salvación. Bueno, estoy saliendo siempre de lo que dice aquí. Bueno, todos están trabajados y cargados por la carga del pecado y las consecuencias del pecado, porque el pecado duele, el pecado trae consecuencias dolorosas, tristes, de muerte, de ruptura, de relaciones, de familias, de matrimonios, de lo que todo lo malo viene del pecado. Y eso es lo que tenemos en la vieja naturaleza, ese es ese pecado. Así que, pero Jesús libera de esto y su carga es ligera, no es pesada como los fariseos que hacen todo eso. No, Jesús lleva el yugo, Jesús es el que va a ayudarnos. Tengo una cita de uno de mis ex profesores en Estados Unidos, en un comentario en el seminario de Dallas, y dice, el cansancio de la gente viene de soportar sus cargas, probablemente las cargas del pecado y las consecuencias de ello. Entonces, el pecado destruye, desanima, causa muchos problemas. que el pecado es muy, que no hay nada. Pero Jesús viene para liberarnos de eso. ¿Cuánto sufrimiento, cuánto trabajo, cuánto fatiga, cuánto cansancio provoca el pecado? Estamos agotados por el pecado en nuestra vida, en la vida de los demás, en el mundo. El mundo está como está. ¿Cuándo fue? Anteayer, ¿no? Se mató un chaval, su madre y el padre están en el hospital aquí en Algeciras. Salió en el telediario el viernes, ¿no? O fue el sábado por la mañana, no me acuerdo, pero que tremendo, otro caso de estos. Y luego estamos con el problema de los narcotráficos, de la contrabanda, de lo que mataron los guardias civiles en Barbate, y de lo que pasa por aquí, por allá, la guerra en Gaza, la guerra en Ucrania, lo que pasó en Venezuela, lo que el presidente Trump está haciendo con Groenlandia. Así que todo, y dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que estamos angustiados, que el mundo va al traste y que... Bueno, pues no te preocupes. Jesús y Dios sigue adelante con su plan, sigue adelante con su propósito. El mundo siempre ha sido sujeto a la maldición del pecado y a las consecuencias de los hombres pecadores y mujeres pecadores y reyes y gobernantes pecadores. Es que todo lo sufre, todo el sufrimiento y las cosas que pasan.
es por culpa del pecado. Y solo Cristo nos ofrece la solución. ¿Cómo podemos responder a lo que Él ha hecho? Entonces, la última aplicación que veo, que viene de estos 3 versículos, porque hay más, pero voy a resumirlo en uno. La única forma de descansar de la carga del pecado es por aceptar la invitación de Jesucristo. Esa es la única forma. Si no aceptamos la invitación, venid a mí todos y yo os haré descansar. Está hablando del descanso del pecado, ¿no? Porque si estamos trabajados y cargados es por la culpa del pecado y las consecuencias. Pero yo creo que también cuando estamos ya agobiados de todo, estamos listos para tirar la toalla de todo, podemos, ya siendo creyentes, escuchar al Señor, venid a mí, que yo os haré descanso. Y podemos volver a Jesús, como cuando cogió a los discípulos y dice, vamos aparte a descansar un rato. De tanto ministerio y tantas cosas. Vamos a estar apartados y tener un tiempo de recuperar fuerzas. Podemos aplicar este versículo, aunque la aplicación primaria es para evangelizar a los que no conocen al Señor y la invitación es para todos. Pero también para los que ya conocemos al Señor, cuando estamos tan agobiados podemos decir, Señor, ayúdame. Necesito tu fuerza, tu ayuda para seguir adelante. Quítame un poco de la carga que está ya muy ahí. Ahora, si llevamos el yugo de Cristo y aprendamos de Él, hallaremos descanso espiritual en nuestra vida. Y ese va a ser. No significa que ya la vida será un jardín de rosas. Ven aquí, y hay gente que predica, ven a Jesús y tu vida va a ser maravillosa, tu matrimonio mejor, tu trabajo mejor, va a ser rico, guapo, sano, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando no sucede, dice, entonces el Evangelio es una mentira. Pero el Evangelio no dice eso, dice, venid a mí. Incluso en el 1 de Pedro dice que si vienes a Cristo, vas a sufrir como Él. Porque el mundo odia. Jesús dijo en el aposento alto, en Juan 16, si el mundo os odia es porque ya a mí odió antes. Y Pedro advierte, dice que vais a pasar por muchos de esos sufrimientos, igual como el Señor. Dice, pero que igual como Él encomendó su alma al Padre, nosotros podemos encomendarnos a un fiel Creador que va a cuidarnos. Y no dijo que vamos a ser libres. No, la vida con Cristo no es un jardín de rosas. Pero en lo que viene en la vida, siempre tendremos a Cristo para ayudarnos con todo, como un compañero que comparte el peso, comparte el yugo y Él lleva la mayor parte. Por eso su yugo es fácil y su carga ligera, porque Él lleva la mayor parte. Bueno, concluimos. Hemos visto la gran invitación, y la gran invitación es precisamente el mensaje que tenemos nosotros como iglesia, como creyentes, el mensaje que tenemos que proclamar. Es nuestra misión como creyentes y como iglesia, y yo no tengo don de evangelismo. Y yo comparto el evangelio y la gente dice, no me convence. Y yo soy fatal. Y tengo gente en la iglesia, como este chaval y su mujer, que tiene el don de evangelismo, hablan con la gente por los 4 codos del Señor. Y yo no sé cómo se sienten en el autobús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? No, bueno, mira, has oído Jesús, y ya está compartiendo el evangelio. Yo me pongo en un autobús o en lo que sea. Hola. Ya está, en el ascensor, ¿no? Subiendo en el hospital. ¿Qué tal? ¿Has oído lo que Jesús ha hecho? Yo me muero de vergüenza, no puedo decir eso con alguien que no me conoce ni le conozco. Pero hay gente que tiene el don de esto, ¿no? Y eso es lo que nosotros todos tenemos la responsabilidad, aunque no lo hagamos en la misma forma que alguien que tenga el don de evangelista. Pero sí podemos todos compartir que Jesús invita a todo el mundo. Y esta es la gran invitación y ese mensaje del Evangelio. Jesucristo te invita a venir a Él. Y no en Juan 8 creo que es, dice que, o Juan 6, perdón, dice, y aquel que a mí viene no le echo fuera. Dice, todo el que el Padre atrae vendrá a mí, y el que viene a mí yo no le echo fuera. Es decir, que Jesús no rechaza a nadie. Y hay testimonios de gente. Yo escuché un Gedeón una vez en un banquete de los Gedeones, y un Gedeón que era un hombre de negocios en el mundo, haciendo trapos sucios, engañando a su mujer con otra en cada ciudad, estaba un bebedor de alcohólico, es decir, haciendo todo y tapándolo todo con el don que tenía de vender y hacer venta, y siguiendo escalando hasta que llegó un punto que estaba para quitarse la vida.
Y en un hotel, en Estados Unidos, en un hotel, la noche que iba a quitarse la vida, no me acuerdo si dijo que tenía la pistola ahí en la mesita de noche, y abrió el cajón y hay una Biblia de los Gedeones. Y dice, ¿la Biblia? ¿Qué dice eso? Coge la Biblia y empieza a leer, se convirtió a Cristo. Y llegó a reconciliarse con su mujer, llegó a dejar todos los trapos sucios de su negocio, llegó a ser un Gedeón. Y yo cuando escuché el testimonio de ese hombre, que todo lo que dijo fue 10 años antes, pero el Señor le cambió, porque Dios, eso es lo que hace Cristo. Cristo cambia, pero solo Jesucristo. Y no es invitar a la gente a una religión. A mi esposa le encanta decir a la gente, mira, yo no te invito a la iglesia evangélica, yo te invito a Cristo. La iglesia evangélica no salva a nadie, ni la iglesia católica, ni la ortodoxa, ni la copta, ni la anglicana, es decir, ninguna iglesia salva a nadie. Solo Cristo salva. Y eso es lo que es el mensaje. Jesucristo nos invita a venir porque no es una religión, sino una relación con una persona, la única persona que puede sacarnos de las consecuencias del pecado. Tenemos la responsabilidad de seguir extendiendo esa invitación, y por eso cuando oré al principio, yo dije, Señor, gracias porque esos hermanos y hermanas están haciendo un esfuerzo con todas las dificultades que tenéis en vuestras vidas, un esfuerzo de seguir aquí con un punto de testimonio del Evangelio, de compartir con nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, lo que sea. Pero estáis aquí y ese es un testimonio para el Evangelio. Y Dios lo va a honrar, y como Él ha hecho en todas partes, en todo el mundo, no siempre estamos con todo el ministerio lleno de viento en popa, pero que habrá tiempos difíciles y luego habrá tiempos de bonanza, ¿no? Pero tenemos que seguir fieles y tenemos la responsabilidad de extender la invitación a otros, porque solamente en Cristo podemos hallar la salvación, la vida eterna y la paz que necesitamos por los estragos del pecado. Y que el Señor nos bendiga con ese mensaje. Amén. Amén.